Hola a todos, mi nombre es Marianela López, soy doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid y maestra del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso. En esta ponencia voy a presentar una parte de mi investigación sobre la versión del Lago de los Cisnes que Alexander Gorsky llevó a escena en 1920 en el Teatro Bolshoi. Esta propuesta escénica, que ha sido poco atendida en la historiografía del ballet, representa una transformación radical del canon clásico establecido por Petipa e Ivanov en 1895. Lejos de ser una simple revisión, la versión de Gorsky responde a un momento de ruptura histórica. Hablamos de la Rusia soviética, posrevolucionaria, y propone una nueva forma de entender el ballet, más realista, más dramática y fuertemente influida por la ideología del nuevo régimen. A lo largo de esta presentación abordaré los cambios escénicos, coreográficos y simbólicos introducidos por Gorsky, así como la recepción que tuvo esta versión y su impacto en la redefinición del repertorio clásico. Para comprender la versión del Lago de los Cisnes que Alexander Gorsky presenta en 1920, es imprescindible enmarcarla en el contexto de la Rusia postrevolucionaria. Tras la Revolución de Octubre de 1917, el nuevo régimen soviético impulsó una transformación profunda de todas las formas artísticas. Se exigía que el arte dejara de estar vinculado a la élite zarista y cumpliera una función educativa y social dirigida a las masas obreras. En ese marco, el ballet, que había sido hasta entonces un símbolo del esplendor imperial y de la aristocracia, se veía con recelo. Se consideraba un arte demasiado estilizado, abstracto y vinculado a valores conservadores. Por eso, artistas como Gorsky comenzaron a replantear su lenguaje escénico. En su caso, buscó integrar el ballet dentro del nuevo ideario revolucionario, introduciendo el realismo dramático, simplificando la técnica clásica y dotando de una función ideológica a la escena. Esta apuesta se inscribe en una tendencia más amplia de renovación del arte escénico, en la que el Teatro de Arte de Moscú y figuras como Stanislavski o Nemirovich Danchenko jugaron un papel clave. La versión del Lago de los Cisnes presenta no fue una simple adaptación, sino una intervención profunda que respondía a objetivos estéticos e ideológicos muy claros. En primer lugar, Gorsky plantea una ruptura con el canon establecido por Petipa e Ivanov en 1895. Esa versión era el modelo del ballet imperial, formalista, virtuoso y centrado en la belleza abstracta del movimiento. Gorsky consideraba que ese lenguaje ya no respondía a las necesidades de la nueva época. En su lugar, propuso una reelaboración del ballet bajo los principios del realismo soviético emergente. Esto implicaba una danza subordinada a la acción dramática, con personajes psicológicamente verosímiles y una narrativa clara. La estilización académica se sustituye por una gestualidad expresiva al servicio del conflicto moral. Por último, hay que entender que su montaje responde a un cambio en la función del arte. Ya no se trataba de entretener a una élite, sino de educar y transformar al espectador. Por eso, introduce símbolos reconocibles, personajes con significados éticos muy definidos, como la separación de Odette y Odile, y un final optimista que reforzaba el mensaje ideológico de redención y esperanza. Para abordar esta versión, utilicé una metodología cualitativa de enfoque histórico-crítico que me permitió analizar no solo la estructura coreográfica, sino también las implicaciones simbólicas e ideológicas del montaje. El estudio parte de una comparación detallada con la versión de 1895 creada por Petipa e Ivanov, que es considerada el canon clásico. A partir de ahí, examiné los cambios en la construcción de personajes, la narrativa, el cuerpo de baile y el lenguaje escénico. Este análisis dramatúrgico y escénico se complementó con el estudio de fuentes como testimonios, críticas, memoria de bailarines y documentos del archivo Bakrucci, así como con fuentes de carácter historiográfico y coreológico. Todo ello me permitió interpretar esta producción no solo como una experiencia estética singular, sino como una manifestación cultural profundamente atravesada por las tensiones políticas y sociales de su tiempo.
Antes de llegar a la versión más radical del Lago de los Cisnes en 1920, Gorsky ya había iniciado un proceso progresivo de transformación del ballet clásico entre 1901 y 1917. En ese periodo, sus versiones mostraban una tendencia clara al realismo escénico, a la coherencia dramatúrgica y a la psicología de los personajes, en contraste con el esquema más abstracto y formalista del modelo imperial. En lo escenográfico, trabajó con artistas como Konstantin Korovin, Alexander Golovin o el barón Claude, quienes aportaron una estética visual más próxima al entorno cultural ruso, rompiendo con el estilo germanizante heredado. Por ejemplo, en la versión de 1901, Gorsky, en la fiesta de cumpleaños para el príncipe Sigfrido, introduce acciones individualizadas para cada personaje, siguiendo los principios de realismo escénico promovidos por Stanislavski. En el aspecto musical, colaboró con la bailarina Yekaterina Geltser, quien defendía la restauración de fragmentos eliminados del original de Tchaikovsky, con la variación conocida como el último canto del cisne. A nivel interpretativo, figuras como Tamara Karsavina encarnaron el doble rol de Odette Odile, con un enfoque expresivo muy diferenciado, lo cual anticipa la futura separación simbólica de los personajes en 1920. Aunque estas versiones anteriores no rompían del todo con la tradición académica, sí revelaban ya una actitud crítica y reformista por parte de Gorsky. Es decir, lo que hará en 1920 no es un salto al vacío, sino la culminación de un camino escénico previamente explorado y afinado durante casi 2 décadas. La versión del Lago de los Cisnes que Gorsky presentó en 1920 introdujo cambios dramatúrgicos y simbólicos sin precedentes en la historia del ballet clásico. Uno de los más notorios fue la separación del doble rol de Odette Odile, asignado cada personaje a una bailarina distinta. Esta decisión respondía a un objetivo pedagógico: clarificar la oposición entre el bien y el mal para un público nuevo, carente de formación en los códigos clásicos. Así, Odette encarnaba la pureza, la nobleza de espíritu y el ideal de redención colectiva, mientras que Odile representaba el engaño, el artificio y la corrupción. Esta polarización simbólica convertía el conflicto en una herramienta moral alineada con los valores revolucionarios. Otro elemento novedoso fue la introducción del bufón, un personaje masculino no tradicional, interpretado por Vasily Yefimov, que aportaba energía, humor y una nueva forma de virtuosismo técnico. Esta figura conectaba mejor con el nuevo público obrero y popular, marcando un giro en la dramaturgia tradicional, centrada casi exclusivamente en la figura femenina. A nivel escénico y coreográfico, la producción de Gorsky supuso una ruptura radical con el canon clásico. En primer lugar, se suprimió gran parte del virtuosismo técnico, las variaciones fueron simplificadas o eliminadas, en favor de una gestualidad más expresiva, cercana a la pantomima dramática. Las escenas de los cisnes, por ejemplo, pasaron de una organización geométrica precisa a desplazamientos circulares caóticos que buscaban reflejar miedo o confusión colectiva. Además, se abandonaron los tutús tradicionales. Las bailarinas usaron túnicas largas inspiradas en Isadora Duncan y el arte griego, con una clara intención de naturalidad y simbolismo. La escenografía, diseñada por Anatoly Arapov, creaba un contraste visual entre luz y oscuridad, orden y caos, para reforzar la lectura ideológica de la obra. Finalmente, Gorsky propuso un final optimista, en el que Rothbard era derrotado y los protagonistas vencían al hechizo. Aunque el teatro lo rechazó entonces, esta idea fue retomada en la versión del Bolshoi de 1937, lo que demuestra el impacto duradero de esta propuesta, pese a su fracaso inmediato. A pesar de la ambición estética y simbólica de la versión de Gorsky, la recepción crítica e institucional fue mayoritariamente negativa. Una de las voces más críticas fue Vasily Tijomirov, destacado bailarín y coreógrafo del teatro Bolshoi, quien denunció que el montaje había despojado al rol de Odette Odile de su complejidad técnica e interpretativa. Según él, se había pasado de uno de los papeles más exigentes del repertorio clásico a una versión simplificada que, literalmente, podría ser interpretada por un bailarín principiante.
Esta crítica reflejaba el malestar dentro del cuerpo artístico, que veía en la propuesta de Gorsky una amenaza a la excelencia técnica y al prestigio del repertorio clásico. A nivel institucional, la reacción también fue contundente. Tras solo 16 funciones repartidas entre las temporadas de 1919 y 1920 y 1920-1921, el Consejo Artístico aprobó en 1922 una resolución que obligaba a Gorsky a modificar los actos segundo, tercero y cuarto, retornando parcialmente a su versión anterior de 1901. Este rechazo supuso la retirada de la producción y marcó el final de la apuesta más rupturista del coreógrafo. Sin embargo, como veremos en las siguientes diapositivas, varios elementos introducidos en 1920 sobrevivieron en montajes posteriores, incluso fuera del ámbito soviético. Aunque la versión del Lago de los Cisnes de 1920 fue retirada tras solo 16 funciones, su influencia no desapareció. Al contrario, varios de sus elementos más innovadores fueron recuperados y adaptados en montajes posteriores, especialmente a partir de la década de 1930. Coreógrafos como Asaf Meserer y Agripina Vaganova retomaron recursos dramatúrgicos y escénicos que Gorsky había planteado. Por ejemplo, la danza enmascarada del tercer acto, que reapareció en nuevas producciones del Bolshoi, o la inclusión del personaje del bufón, que con el tiempo se convirtió en un recurso frecuente incluso en montajes occidentales. También el final optimista, en el que Rothbard es derrotado y los protagonistas vencen el hechizo, fue finalmente incorporado en la versión de 1937 del Bolshoi, lo que demuestra cómo ciertas ideas inicialmente rechazadas terminaron formando parte del repertorio oficial. En este sentido, puede decirse que Gorsky, aún sin lograr el respaldo inmediato, contribuyó decisivamente a la redefinición del repertorio soviético, abriendo el camino hacia una forma de ballet que combinaba valores del clasicismo con las exigencias ideológicas del nuevo régimen. Su propuesta funcionó como un laboratorio escénico que anticipó muchos de los debates y soluciones de la etapa siguiente. La versión del Lago de los Cisnes de 1920 que propuso Gorsky no solo fue una propuesta escénica radical, sino también una intervención crítica sobre el concepto mismo de repertorio. En ella se materializa una tensión profunda entre la fidelidad al canon clásico y la necesidad de modernización. Gorsky desafía la autoridad coreográfica de Petipa e Ivanov al romper con la estructura tradicional, pero no lo hace de forma gratuita. Lo hace en un contexto donde el arte debía responder a nuevos imperativos ideológicos y sociales. En este sentido, podemos entender a Gorsky como una figura de transición. No rechaza por completo la herencia del ballet imperial, pero la resignifica desde una perspectiva realista, comprometida y con una fuerte carga simbólica. Él representa la búsqueda de un equilibrio entre la tradición formal y el impulso de transformación. Así, el ballet deja de ser un espectáculo decorativo para convertirse en un espacio de conflicto ideológico. Se reescriben los personajes, se cambian los finales, se incorporan nuevas figuras, todo ello al servicio de una narrativa moral y política coherente con los valores revolucionarios. Esta discusión sigue plenamente vigente. ¿Hasta qué punto puede transformarse un clásico sin perder su identidad? ¿Debe el repertorio mantenerse intacto o adaptarse a los nuevos contextos culturales y sociales? En conclusión, la versión del Lago de los Cisnes que Alexander Gorsky presentó en 1920 no fue simplemente un experimento escénico, sino una revisión profunda del canon del ballet clásico desde una perspectiva ideológica. Su propuesta puso en cuestión la autoridad de la tradición académica y planteó nuevas formas de narrar, de construir personajes y de entender la función del ballet en la sociedad. Gorsky no solo intentó adaptar un clásico a los valores del realismo soviético, sino que anticipó un debate que todavía hoy nos interpela. ¿Cómo reinterpretar el repertorio sin traicionar su esencia? En ese sentido, debemos verlo como un precursor de nuevas lecturas del repertorio, no como un destructor del pasado, sino como alguien que entendió que la continuidad artística implica también transformación. Finalmente, su versión de 1920
nos deja una serie de interrogantes que siguen vigentes en el arte escénico contemporáneo. ¿Hasta dónde se puede intervenir en una obra canónica? ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? ¿Y qué papel debe jugar el arte frente a los cambios sociales y políticos? Estas preguntas, planteadas hace más de un siglo, siguen activas hoy, y es precisamente en esa tensión entre pasado y presente donde reside el verdadero valor de su propuesta. Para cerrar esta ponencia, si ustedes desean formular alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.